It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast en el cual el día de hoy hablaremos sobre lo que es el cuento. Bueno, para empezar, el cuento es una narración breve creada por uno o por varios autores. Esto se basa en hechos reales o tal vez ficticios, inspirado o no en anteriores escritos o leyendas. El trama de lo que es el cuento es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. El cuento es compartido tanto por vía oral como por vía escrita. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla con ciertos seres y acontecimientos. Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el desenlace. Podemos encontrarnos dos tipos de cuentos. El primero sería el cuento popular, que es una narración tradicional, breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en estructura pero tienen diferentes detalles, donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos. Tienen tres subtipos. El primero sería lo que es el cuento de hadas, el segundo, los cuentos de animales, y en tercer lugar tenemos los cuentos de costumbres. Por otro lado tenemos lo que es el cuento literario, el cual es fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características que encontramos anteriormente en lo que es el cuento popular. El cuento en sí se compone de tres partes. Estas son las partes más importantes que puede tener un cuento. La primera parte sería lo que es la introducción, inicio o planteamiento. Esta es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. La segunda parte es el desarrollo. Nudo o medio, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toma forma y se suceden los hechos más importantes. El nudo surge de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Esta es la parte como que más importante del cuento, es nuestro clímax, donde se da lo interesante, el gran problema que va a surgir. La tercera parte del cuento es lo que es el desenlace, final o conclusión. En esta parte suele terminar y dar lo mejor el clímax, y la solución del problema se da donde finaliza lo que es la narración. Bueno, por otra parte tenemos lo que es las características del cuento. Estos son lo que los difieren de otros géneros narrativos, los cuales son estos, lo que es la ficción. Un cuento debe tener ficción. Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de lo que es la realidad. El cuento debe ser de igual forma argumental. Tiene que tener una estructura de hechos entrelazados en un formato de introducción, nudo y posteriormente el desenlace. Debe tener un protagonista. Aunque pueden haber infinidad de personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales y más fantásticos. De igual forma debería tener lo que es unidad de efecto. Esto es para que sea escrito de principio a fin, sea leído igualmente de principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. El cuento debería estar escrito en prosa y debe ser de la forma más breve posible. Por otra parte tenemos que el cuento presenta subgéneros. Entre los más populares de estos están los cuentos de hadas, los cuentos de suspenso, los cuentos de humor y cuentos históricos, cuentos románticos, microrrelatos, cuentos de ciencia ficción y cuentos policíacos. Y para finalizar, y como sugerencia, hay unas características muy principales que debería tener un cuento para que sea lo mejor posible. Necesita tener tensión, un buen ritmo, de lo imprevisto y lo sorpresivo, además de una unidad, continuidad, conflicto y división en partes, que es la introducción, el nudo y el desenlace, de manera clara y muy bien definida. Bueno,
Pues con esto concluimos con lo que es el cuento y sus diferentes partes. Espero les haya sido de ayuda. Nos vemos hasta la próxima. You're fighting for your life inside